Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de una historia tan fascinante como trágica. Una que ha dejado una huella profunda en la historia del cine mexicano, la vida y el destino de los hijos del gran Germán Valdés. Mejor conocido como Tintán. Un apellido que trajo gloria, risas y fama, pero también, según muchos, una maldición que marcó a toda una familia. Germán Valdés, Tintán, fue más que un comediante, fue un símbolo de una época dorada. Un artista que rompió barreras culturales y llevó el Pachuco Style a todo México y Latinoamérica. Su carisma, su voz y su talento lo convirtieron en un ícono eterno. Pero detrás de esa sonrisa inconfundible y de su elegante porte, había una vida marcada por el exceso, el amor, y la sombra de una tristeza que pocos llegaron a entender. Antes de entrar en los detalles de la llamada maldición del apellido Valdés, recordemos brevemente cómo la fama y el peso de un legado pueden ser tanto una bendición como una carga. Tintán no solo tuvo que sostener su propio mito, sino que, sin saberlo, dejó sobre sus hijos una herencia que sería difícil de llevar. Ellos crecieron bajo la sombra de un gigante, enfrentando comparaciones, expectativas y tragedias que el público jamás imaginó. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que podamos seguir trayéndote historias impactantes del mundo del espectáculo latinoamericano. Tu apoyo es lo que nos da fuerza para seguir creciendo. A medida que avancemos, descubrirás cómo cada miembro de la familia Valdés, desde Rosalía Valdés Julián, la hija más reconocida de Tintán, hasta aquellos que decidieron mantenerse fuera del foco público, vivieron vidas marcadas por la dualidad entre el éxito y la desgracia. Y quizás, al final, entenderemos si realmente existió una maldición, o si fue simplemente el precio de llevar un apellido inmortal. Germán Valdés nació en Ciudad de México en 1915. En el seno de una familia numerosa donde el talento artístico parecía correr por las venas. Desde joven, mostró una habilidad natural para la comedia, la música y la actuación, pero su salto a la fama no fue inmediato. Trabajó en la radio, en circos y en pequeños teatros antes de convertirse en el rostro más querido del cine de oro mexicano. Durante los años 40 y 50, Tintán se transformó en un fenómeno cultural. Su personaje de Pachuco, ese joven rebelde, bilingüe y lleno de estilo, rompió todos los esquemas. Con películas como El Rey del Barrio, Calabacitas Tiernas o El Revoltoso, conquistó no solo a México, sino a toda América Latina. Su humor era fresco, su voz inconfundible, y su presencia llenaba cada pantalla. Sin embargo, la fama también le trajo enemigos, críticas y una presión constante por mantenerse en la cima. El éxito de Tintán coincidió con el auge de sus hermanos, Ramón Valdés, recordado por interpretar a Don Ramón en El Chavo del Ocho, y Manuel "Loco" Valdés, otro ícono de la televisión mexicana. Juntos formaban una de las dinastías más emblemáticas del espectáculo. Pero mientras todos brillaban, Tintán enfrentaba una batalla silenciosa, el cansancio, la soledad y el temor de que su arte quedara en el olvido. En su vida personal, Germán Valdés fue apasionado y generoso. Amó intensamente, se casó varias veces y tuvo hijos que, de una forma u otra, heredaron su sensibilidad artística. La más conocida de ellos, Rosalía Valdés Julián, siguió sus pasos en la actuación y la música, pero también tuvo que cargar con el peso de ser la hija de Tintán. Cada vez que aparecía en público, los periodistas la miraban no por quién era, sino por quién había sido su padre. A finales de los años 60, Tintán comenzó a sufrir problemas de salud. Su cuerpo resentía los excesos, y la industria del cine cambiaba rápidamente.
Las nuevas generaciones buscaban otros ídolos. Y el estilo del pachuco empezaba a verse como algo del pasado. Aún así, él nunca dejó de trabajar, ni de hacer reír, ni de cantar. Hasta el final, fue un artista completo, fiel a sí mismo. Cuando murió en 1973, el país entero lloró su partida. Pero lo que pocos sabían era que con su muerte comenzaba una historia aún más dolorosa, la de sus hijos, sus recuerdos, y la llamada maldición Valdés. Una cadena de pérdidas, frustraciones y silencios que marcaría a toda la familia durante las décadas siguientes. En la próxima parte, conoceremos qué fue de los hijos de Tintán, sus sueños, sus luchas y los caminos que tomaron para intentar escapar de una herencia tan luminosa como pesada. Porque detrás de cada apellido famoso, hay una historia que el público rara vez alcanza a ver. Tras la muerte de Tintán, su familia quedó en medio de una tormenta emocional y económica. La figura del comediante más querido de México se convirtió en un recuerdo lleno de nostalgia, pero también en un peso difícil de sobrellevar. Los hijos de Germán Valdés crecieron bajo la sombra de un mito, intentando encontrar su lugar en un mundo que seguía venerando a su padre, pero que pocas veces les dio espacio para brillar por sí mismos. Rosalía Valdés Julián, la más conocida de sus descendientes, fue quien intentó mantener viva la memoria del Pachuco de Oro. Desde muy joven se presentó en televisión y participó en películas, siempre con la sonrisa y el talento que recordaban a su padre. Sin embargo, el público la comparaba constantemente con él, sin permitirle construir su propia identidad artística. Con el tiempo, Rosalía decidió alejarse del foco mediático, cansada de ser la hija de Tintán, en lugar de ser reconocida por su propio mérito. Su carrera como cantante también enfrentó obstáculos, pues la industria cambió y su estilo no encontraba el mismo eco que en la época dorada de su padre. Mientras tanto, sus otros hijos optaron por la discreción. Algunos de ellos eligieron vidas completamente alejadas del espectáculo. Carlos Valdés, por ejemplo, mantuvo un perfil bajo, evitando entrevistas y apariciones públicas. Los testimonios de quienes lo conocieron hablan de un hombre reservado, marcado por la ausencia paterna y por las dificultades económicas que llegaron tras la muerte de Tintán. La fortuna que muchos imaginaban que dejó el comediante, en realidad, nunca existió. Tintán murió con deudas y sin grandes bienes, lo que dejó a su familia en una situación precaria. A esto se sumó el dolor emocional. La figura paterna idealizada contrastaba con la dura realidad cotidiana. Los hijos de Tintán vivieron en carne propia las consecuencias de ser descendientes de un ídolo nacional, las expectativas imposibles, la curiosidad del público, y la constante comparación con un hombre al que todos amaban, pero que ya no estaba para protegerlos. Rosalía, años más tarde, escribiría y produciría un documental sobre su padre. En él, reveló la lucha interna de Tintán con la depresión, las presiones del medio artístico y su miedo constante a ser olvidado. Con valentía, ella mostró el lado más humano del mito, rompiendo el silencio que por años envolvió a su familia. Pero también confesó algo estremecedor, que a veces sentía que el apellido Valdés era una bendición y una maldición al mismo tiempo. Los medios comenzaron a hablar de la maldición del apellido Valdés cuando, década tras década, la familia enfrentaba tragedias similares, enfermedades, pérdidas, y un destino incierto para muchos de sus miembros. Aunque algunos lo consideran una simple coincidencia, otros aseguran que el peso del legado de Tintán fue demasiado grande, y que ninguna generación posterior logró escapar completamente de su sombra. En el corazón de Rosalía, sin embargo, siempre quedó la esperanza. Ella continúa defendiendo la memoria de su padre,
cuidando sus archivos, y recordando al mundo que Tin Tan no solo fue un comediante, sino un hombre sensible, cariñoso y profundamente humano. Su historia familiar, llena de luces y sombras, es el reflejo de lo que significa vivir bajo un apellido legendario. Y es precisamente en esa mezcla de gloria y tristeza donde nace la idea de la maldición, un legado que brilla tanto que termina cegando a quienes lo heredan. La historia de Tin Tan y sus hijos no es solo la de una familia marcada por la fama, sino también una lección sobre el precio de la inmortalidad artística. Germán Valdés construyó un legado tan grande que su sombra alcanzó a todos los que llevaron su apellido. Sus hijos, sus hermanos, incluso sus nietos, crecieron en un entorno donde el recuerdo del comediante era tan poderoso que, en muchos sentidos, nadie pudo escapar de él. La llamada maldición del apellido Valdés no es una maldición sobrenatural, sino una metáfora de la carga emocional que deja un mito. Porque cuando un artista como Tin Tan se convierte en leyenda, la familia que queda atrás debe convivir con una constante comparación, la de ser hijos del más grande. Eso puede convertirse en una cadena invisible, una que ata los sueños personales a una herencia que no pidieron, pero que los definió para siempre. A lo largo de los años, Rosalía Valdés ha hablado con serenidad sobre su padre. En sus entrevistas, no hay resentimiento, sino una profunda comprensión. Ella dice que su padre vivió con intensidad, que amó la vida y que dio todo lo que tenía al público. Y que, aunque su familia sufrió, también se sintió orgullosa de haber compartido su existencia con un ser irrepetible. Tin Tan fue un hombre adelantado a su tiempo, un artista que desafió las normas y que, sin proponérselo, cambió la historia del entretenimiento latinoamericano. Hoy, décadas después de su partida, las nuevas generaciones siguen descubriendo su magia. Sus películas, sus canciones y su figura continúan vivas, y en cada risa que provoca, hay un eco de lo que fue su grandeza. La maldición, si alguna vez existió, parece haberse transformado en un recordatorio de amor, memoria y resistencia. Porque al final, no hay maldición más fuerte que el olvido, y Tin Tan nunca será olvidado. Su nombre, su legado y su espíritu pachuco siguen inspirando a artistas, comediantes y soñadores que, como él, se atrevieron a ser diferentes. Así cerramos este viaje por la historia del gran Germán Valdés y sus hijos. Una historia de talento, amor, tristeza y redención. Si te conmovió este relato, te invito a dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando los secretos y las leyendas del espectáculo latinoamericano. Gracias por acompañarnos, y recuerda, los ídolos nunca mueren, solo se transforman en eternidad.